Bueno, ya ha explicado José Manuel más o menos lo que ocurrió la semana pasada, pero no tiene importancia realmente. O sea, una de las cosas interesantes que tiene la palabra de Dios es que tiene tantos matices, tiene tanta profundidad, tiene tanto contenido, que a veces podemos hacer dos predicaciones sobre un mismo texto y pueden ser complementarias la una de la otra, ¿vale? Porque a lo mejor uno se fija más en unos detalles y otro se fija más en otros. Y el Señor siempre nos habla. Y una cosa increíble de la palabra de Dios realmente es que siempre nos habla. Es una palabra viva, que siempre nos tiene un mensaje para nosotros, aunque lo hayamos leído 1000 veces, aunque estemos acostumbrados a tener este libro, es el que leo todos los días o todas las semanas, da igual, aunque leyéramos Joel todos los días, podríamos sacar algo nuevo cada día. Y bueno, tenemos el pasaje de capítulo 1, versículo 13, hasta el versículo 20. Y realmente es que el libro de Joel, como bien explicaba José Manuel la semana pasada, es un libro complicado. Es un libro que es difícil de situar en su contexto porque no hay una fecha concreta, no hay personajes concretos que puedas decir, pues como otros libros que dicen en el año tal del rey tal, entonces ya dices, vale, esto es en el siglo VI antes de Cristo, o en el siglo V antes de Cristo, o en el siglo XX después de Cristo. Aquí realmente tenemos muy pocas referencias y a veces nos tenemos que fijar, pues eso, en los pequeños detalles, los elementos que aparecen en la historia, en el relato, en los 3 capítulos de Joel, para poder situarlo. Y entonces, pues, es difícil hablar del contexto de Joel. Pero sí que hablábamos de lo importante, del señalamiento del día de Jehová. Y es algo que nos habla acerca de una realidad presente en el tiempo de Joel y de una realidad futura, tanto para él, para Judá y para nosotros. He titulado la predicación de hoy, Clamad al Señor, porque es algo en lo que tenemos que fijarnos nosotros. Hoy me voy a fijar no tanto en las perspectivas escatológicas de Joel, más que nada pues porque yo cuando entro en escatología me puedo perder y no es cuestión de perderme en tantas complicaciones, y voy a intentar centrarme en una aplicación para el texto para nosotros. Entonces, quiero que leamos primero el pasaje, ¿vale? Versículos del 13 al 20, y luego vamos diciendo cositas y vamos sacando cosas que el Señor puede decirnos en esta mañana para nosotros. Joel capítulo 1, versículo 13. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa vuestro Dios, de la casa de vuestro Dios, la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Y tenemos aquí realmente las consecuencias de esta plaga de langosta que hablaba José Manuel la semana pasada. Hay destrucción, hay dolor, hay pérdida, y sí que quería fijarme en que la plaga de langosta se puede interpretar de dos formas, tanto como una plaga de langostas literal, como con el ataque de un ejército. ¿Y por qué? ¿En qué me baso para decirlo del ejército? Si vamos un momento, versículo 6, habla de pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león, sus muelas, muelas de león. Capítulo 2, versículo 2,
Dice: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y 2:20, y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta, etcétera, etcétera. Luego ya entraremos en ese texto. Entonces, hay algunos comentaristas que dicen que hay este doble sentido en cuanto a la plaga, realmente. Y si vemos también un texto que habla en términos muy similares en Apocalipsis, en el capítulo 9, cuando habla de la quinta trompeta, habla de una plaga de langostas y se está refiriendo a la plaga de langostas como un ejército, igualmente. Entonces tenemos esa doble vertiente que quizá nos puede situar un poco también en la situación en la que estaba viviendo Judá, a quien se está dirigiendo el profeta. Porque tenemos que ver que en el libro de Joel se está dirigiendo al pueblo de una forma muy específica. Podríamos decir que en el libro hay 4 temas. Por un lado, hay un anticipo del juicio de Dios, que es lo que está viviendo en este momento el pueblo. Un anticipo del juicio de Dios sobre Judá. Después también hay otro tema, es el llamamiento al arrepentimiento. El siguiente tema sería el día de Jehová, el juicio que vendrá, tanto el juicio que va a caer sobre Judá, como el juicio al que apunta al fin de los tiempos. Y por último, el último tema, no están necesariamente ordenados, ¿vale? Es la restauración, por una parte, de Judá, y por otra parte la restauración definitiva que habrá al fin de los tiempos. Una restauración total. Entonces tenemos juicio, arrepentimiento, más juicio y restauración. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque va a sobrevolar todo el pasaje. Y me vais a permitir que cuando vaya ahora versículo por versículo, empiece por un poco el final. Vamos a ir a los versículos del 16 al 20. 16, 17, 18 y 20. Me voy a saltar al 19. Habla 16 diciendo: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Y entonces nos habla aquí de pérdidas. Pérdidas que ha ocurrido en el pueblo de Judá. Pérdida de alimento, por una parte. Pérdida de alimento. ¿Qué es lo imprescindible para que un pueblo sobreviva? El alimento. Si no hay alimento nos morimos todos. Pero además, pérdida de alegría y placer en la casa de Dios. ¿Qué ocurrió para que hubiera pérdida de alegría y placer en la casa de Dios? ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que este castigo que está sufriendo el pueblo de Judá viene de Dios. Porque alguien, el pueblo, está actuando de forma incorrecta. Hay una recomendación que yo os haría a todos cuando leáis el libro de Joel, es leer aparte en casa el libro de Jeremías, no porque sea coetáneo de Joel, sino porque nos habla acerca de la situación de pecado de Judá. Y nos habla de una forma muy, muy profunda del pecado de Judá y de cómo el Señor llamaba constantemente al arrepentimiento. Por favor, volveos, porque si no va a pasar esto. Y otra vez, es como lo que vimos también en Oseas. Este llamamiento constante de el pueblo está actuando mal. Han abandonado a Dios, están mezclando el culto a Dios con el culto a las imágenes. Se han apartado, están cometiendo injusticias. Den a los pobres apartados. No hay quien haga juicio justo en este pueblo. Es algo tremendo. ¿Cómo va a haber gozo en la casa de Jehová, en un mundo, en un país, en una nación llena de pecado? ¿Cómo puedes venir lleno de pecado a la casa de Dios y creer que te vas a gozar? Si nosotros venimos ahora mismo, a la iglesia, y venimos llenos de nuestro pecado, y no nos arrepentimos de las cosas malas que hacemos, y no nos humillamos delante de Dios, ¿creéis que habrá gozo y alegría aquí, en la iglesia? No, no lo habrá. El gozo y la alegría se ha apartado de la casa del Señor por la maldad del pueblo. Versículo 17. El grano se pudrió debajo de los terrones
Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. Aquí hay podredumbre. Aquí se pudren las cosas, se seca el alimento. Los graneros asolados, los alfolíes, los almacenes destruidos. Todo se echa a perder. ¿De qué sirven las reservas de Judá cuando se ha rebelado contra Dios? No sirven de nada. Todo se pierde. Los graneros y los alfolíes están allí para tener algo guardado, para que dure durante todo el año. Y si esto se pierde, no es que tengas problemas ahora, es que tienes problemas para todo el año. Hay una reserva que tenía que estar allí preparada y no la hay. Y no la hay porque el pueblo se apartó de Dios y Dios consumió lo que había. Y el sufrimiento no solamente está en las personas, también la creación gime. Y cuando la creación gime, muchas veces el Señor lo expresa a través de los animales. ¿Y cómo gimieron las bestias? ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Y los animales, la ganadería del pueblo también cae. Si no hay pasto, no hay alimento para los animales sufren. Si hay una sequía además, no hay agua tampoco, los animales no beben, los animales se mueren. Y si no hay animales, no hay carne, no hay leche, no hay lana, no hay nada. Toda la provisión, toda la bendición que Dios había dado a Judá, la estaba retirando por lo que estaba ocurriendo en este pueblo. Estaba habiendo un sufrimiento terrible provocado por el pecado del pueblo. Versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti. Incluso las bestias del campo braman al Señor, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Dios tiene en cuenta todo este sufrimiento, pero este sufrimiento es por algo. Algo ha ocurrido que está mal, que no funciona, que tenemos que tratar de arreglar. ¿Cómo? ¿Podemos nosotros arreglar nuestro pecado? ¿Podemos nosotros arreglarnos a nosotros mismos? ¿Podemos? ¿Podía Judá arreglarse a sí mismo? No, pero tenía que hacer algo. Y ahora voy a volver al principio, al versículo 13 y 14. Ceñíos y lamentad, sacerdotes. Los sacerdotes tenían un problema gordísimo. De ahí lo de decir que leáis a Jeremías. Jeremías, ¿sabéis lo que ocurrió con él? Él tuvo que luchar contra los sacerdotes. Tenía a todos los sacerdotes en contra suya. Le pegaban, le insultaban, le despreciaban e intentaron matarlo en varias ocasiones. Porque su corazón no estaba donde tenía que estar, no estaba en el Señor. Por eso les dice Joel a los sacerdotes: ceñíos, preparaos, ajustaos y lamentad. Porque lo que os toca es lamentar. Os toca llorar. Os toca humillaros. Gemid, ministros del altar. Venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Quiero que me acompañéis un momento a Segunda de Reyes, capítulo 24. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos del 10 en adelante. Y si algo podemos decir, si suponemos que la plaga de langosta
tiene que ver también con ejércitos, y vemos a Judá, que fue realmente asaltado una y otra vez por los pueblos del norte, y esto es Babilonia. Fijaos lo que ocurre aquí. Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 10 en adelante. En aquel tiempo, estamos hablando de los tiempos del rey Joaquín, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales, y lo prendió el rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. Y sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y rompió en pedazos todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en la casa de Jehová, como Jehová había dicho. Fijaos que de la casa de vuestro Dios es quitada la ofrenda y la libación. Los instrumentos que se utilizaban para la ofrenda y para las libaciones fueron saqueados, robados y destruidos por Nabucodonosor. Sigue hablando Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 14. Y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10.000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó en nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra. Cautivos los llevó de Jerusalén a Babilonia. A todos los hombres de guerra, que fueron 7.000, y a los artesanos y herreros, que fueron 1.000, y a todos los valientes para hacer guerra, llevó cautivos el rey de Babilonia. Hasta ahí quería leer. Ahora, fijaos en esto. ¿Y si esta imagen de destrucción, de pérdida, no se está refiriendo a toda esta pérdida? Judá perdió todo. Perdió a sus mejores hombres, a los hombres de guerra. Perdió a los nobles, perdió a los artesanos, perdió a todos los que podían hacer algo, y solo quedaron los pobres. Y el rey Sedequías, a quien Nabucodonosor puso. Y eso es lo que quedó, miseria, solamente miseria y destrucción. ¿Y qué tenían que hacer entonces los sacerdotes? Humillarse, llorar, lamentar. Versículo 14. Proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. ¿Y por qué? ¿Por qué hace Joel este llamamiento? ¿Por qué les dice, traed a todo el mundo, traedlos a la casa del Señor, traedlos al templo y venid a orar, a ayunar y a orar? ¿Por qué? Pues tenemos que retrotraernos al momento en el que el templo se inauguró. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 33 en adelante. Y fijaos si esto casa o no casa en todos los casos, ¿vale? Tanto si era un ejército como si era una plaga. Primera de Reyes 8:33 dice: Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, ¿qué ocurriría? Tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden. Y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea,
toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de esta morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Fijaos si este texto no se ajusta como anillo al dedo a la situación que estamos viviendo aquí. Joel les está diciendo que vuelvan al templo porque esa era la promesa que había dado Dios. Que cuando volvieran al templo, arrepentidos, humillados por su pecado, habiendo sido castigados por Dios, el Señor perdonaría. El Señor perdonaría. Pero hay un llamamiento y hay un silencio. ¿Dónde está la respuesta de Judá? Joel no dice nada. Joel simplemente nos pone aquí lo que hace, el llamamiento que él hace. Pero llegamos al versículo 15 y hay un ay. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y efectivamente hay un día en el que el Señor juzgará a vivos y a muertos y pondrá a cada uno en su lugar, y será un día terrible para los pecadores. Pero este día de Jehová está hablando del juicio a Judá, y habrá un juicio sobre Judá. Y Nabucodonosor volverá, porque no vino una vez ni dos, vino varias veces y finalmente destruyó Jerusalén y destruyó el templo de Dios. Y es un anticipo de ese juicio final que tenemos al final de los tiempos. Y realmente el juicio nos suena realmente fuerte y nos tiene que sonar fuerte. Y a veces utiliza expresiones, los profetas, sobre todo, utilizan expresiones que nos confunden y nos hacen ver, bueno, a lo mejor ya no se está refiriendo a Judá, se está refiriendo a otra cosa. Cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 10, dice, delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Eso es un lenguaje profético típico de los juicios de Dios. En cada juicio de Dios en la historia dicen cosas muy parecidas. Por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13, versículos 6 al 10. Y el versículo 13, si podéis leerlo luego entero, es un juicio, una profecía de juicio sobre Babilonia, precisamente. Dice versículo 6 al 10, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Prácticamente las mismas palabras que utiliza Joel aquí para Judá. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de temor, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y eso no quiere decir que hubo un eclipse cuando se juzgó a Babilonia, ni que el sol se oscureció, ni la luna desapareció, sino que está hablando de que es un juicio celestial, cósmico, un juicio que está por encima de las naciones, un juicio de Dios. ¿Vale? Hay una realidad física y una realidad espiritual. Y eso sí, todos y cada uno de estos juicios, el día de Jehová, el día de Jehová, el día de Jehová, marcan una etapa en la historia, el fin de una etapa. Aquí marcaba, por ejemplo, lo que hemos leído en Isaías, el fin de Babilonia. Hay un fin de Babilonia. Hay un fin de Judá. Y lo hay, un fin de Judá.
Hay un fin de muchas cosas, pero todos estos fines apuntan a un gran final. A un gran final que nos afecta a todos. Y no sabemos tampoco cuántos finales hay intermedios hasta la venida del Señor. El Señor juzgó a Israel. El Señor juzgó a Judá. El Señor juzgó a Babilonia. El Señor juzgó a Egipto. El Señor juzgó a Persia. El Señor juzgó a los griegos. El Señor juzgó a Roma. El Señor juzgará a la sociedad en la que vivimos. Llamémoslo sociedad occidental, imperio americano y aliados, llamémoslo como queramos. Igual que juzgó el tiempo de la Alemania nazi o el tiempo de la Unión Soviética o el tiempo de muchos imperios. Los imperios empiezan y caen, empiezan y caen, empiezan y caen. Y no sabemos cuándo vamos a nosotros a vivir un final de etapa. Pero todo esto nos tiene que hacer reflexionar sobre la realidad espiritual que hay detrás. No es importante lo que un historiador luego puede decir, no, pues bueno, se debilitaron por esto, por esta circunstancia, y luego llegó otro pueblo más fuerte y los derrotó, y así fue el final del imperio de no sé qué. Había una realidad espiritual detrás. Había maldad, había pecado, y el Señor actuando en juicio sobre cada uno de esos imperios. Asimismo, el Señor hará un juicio final, un gran juicio final, que está siendo apuntado aquí. Y el juicio del que está hablando aquí Joel, el juicio de Judá, es terrible. Hemos visto cuando lo que escribía en Primera de Reyes sobre el templo de Salomón, la importancia que tenía el templo. La importancia que tenía el templo. Era una importancia tremenda. Era una importancia gigantesca. Era la presencia de Dios en la tierra. Lo que ahora nosotros tenemos como un tesoro que podemos tener en nuestro propio corazón, era algo que no estaba al alcance de nadie. Solamente la posibilidad de acercarte a Dios era poder estar donde estaba la presencia de Dios en la tierra. Y era el templo que Dios había escogido. Y eso lo tenían el pueblo de Judá, lo tenían como un tesoro que se fue degenerando y se terminó convirtiendo en un amuleto. Los judíos terminaron pensando que mientras tuvieran el templo de Jehová, no podían ser derrotados, no podían caer, y por eso eran orgullosos, y por eso pecaban, porque decían, no pasa nada, porque al final el Señor nos salvará, tenemos el templo, Dios entre nosotros. Pero precisamente porque Dios estaba entre ellos, Dios veía la maldad de ellos, la maldad de sus corazones, su rebelión continua. Y por eso Dios mandaba juicio, un juicio terrible, terrible. No os podéis imaginar lo que significa para un judío que el templo de Jerusalén fuera destruido. No os lo podéis imaginar. Era algo tremendo y ocurrió en el siglo VI antes de Cristo, pero después fue reconstruido. Pero después volvió a ser destruido, porque el pueblo siguió pecando. Y la destrucción definitiva del templo fue en el año 70 después de Cristo, y también fue anunciada por Jesús como un juicio suyo de su parte. Entonces, tenemos que fijarnos en que el pecado es tremendamente serio a los ojos del Señor, especialmente cuando tenemos relación con el Señor. Porque si Dios podía juzgar a Babilonia o a Egipto, ellos tenían algo a su favor, entre comillas, y es que ellos no eran el pueblo que Dios había escogido. No era el pueblo entre el que Dios habitaba, pero Judá sí lo era. Judá tenía las leyes y los mandamientos de Dios y decidió olvidarse de ellos y decidió apartarse de ellos y decidió mezclarse con las costumbres de las naciones. Es tremendo y terrible. Y hay un versículo que me he dejado, y es el versículo 19. Joel ha hecho un llamamiento
a los sacerdotes, pero ahora Él mismo se implica en la labor. A ti, oh Jehová, clamaré. A ti, oh Jehová, clamaré. Es la reacción del profeta, la reacción del auténtico creyente. Cuando ve esta situación, cuando ve toda la pérdida, toda la ruina, todo lo que se le viene encima, además, a Judá en el futuro, ¿él qué hace? Clamar a Dios. Y podemos decir, bueno, pero Joel no tiene la culpa, él era un profeta, él era el bueno. ¿Por qué tiene que él clamar a Dios? ¿Por qué tiene que pedir por un pueblo pecador? ¿Por qué tiene que ponerse en su lugar? ¿Por qué tiene que identificarse con ellos? ¿Por qué él está preocupado porque fuego consumió los pastos del desierto y la llama abrasó todos los árboles del campo? ¿Por qué él se implica? ¿Por qué quiere orar por su pueblo? Porque eso es lo que Dios demanda de nosotros como creyentes. Que oremos por nuestra nación, pero no orando por encima, sino orando desde dentro. Es decir, Señor, yo soy España. Yo soy España y no puedo más que humillarme delante de ti ante el pecado de mi país. Podemos ver el ejemplo, voy a poneros dos. Daniel, capítulo 9. Daniel ya estaba en el exilio, había sido uno de los exiliados, en ese primer exilio que hemos leído antes en Segunda de Reyes. Y Daniel, capítulo 9, versículo 3, dice, después de él estar allí, tiempo en el exilio, dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, y tiene toda una oración orando por el pueblo de Israel. Él se humilló, él se identificó, él pidió perdón, él se puso delante de Dios por su pueblo. Nosotros podemos hacer lo mismo que hizo Daniel. ¿Qué hizo también Nehemías? Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando él se entera de lo que quedaba en Jerusalén y las ruinas que había y que nadie estaba construyendo nada, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Oración, humillación, identificación y orar y rogar. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. ¿Cómo podemos aplicar este texto a nosotros? Pues tenemos que darnos cuenta de la realidad y de la gravedad del pecado en nuestra vida y en nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país, nuestra nación, nuestro continente, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo podemos agrandar hasta todo el mundo. Las consecuencias del pecado son graves. Dios no es ajeno al pecado del mundo. No lo es. No lo es. Pero sí que es cierto que su misericordia es inmensa. Y que Él está todo el tiempo tendiendo la mano. Está esperando el arrepentimiento. Está esperando que nos volvamos a Dios. Está esperando que la gente se dé cuenta de que la ruina que hay aquí es por algo. Que los juicios de Dios son por algo. Que cuando ocurren desgracias es por algo. Y que piensen, ¿acaso no habremos obrado mal? ¿Acaso no habremos actuado con injusticia? ¿Acaso no habremos olvidado a Dios y lo habremos apartado de nuestra vida? Entonces, el pecado es grave, tremendamente grave. El efecto sobre las naciones es
grave, porque Dios no se queda a un lado. Tenemos que recordar que Dios es el que juzga a las naciones, siempre. A veces recordamos el texto en donde dice que tenemos que obedecer a las autoridades porque no hay ninguna autoridad que no haya sido puesta por Dios. Y es así. Lo que no quiere decir es que vayan a ser buenas porque los haya puesto Dios. A veces los pone para juzgarnos. Y es algo que tenemos que tener en cuenta. Dios juzga a las naciones. Va a haber más y más días del Señor, pero se acerca. Es inminente el gran juicio de Dios. El gran juicio de Dios. Entonces aquí hay algo que tenemos que meternos en la cabeza. Que el tiempo se acaba. Que el tiempo de la misericordia tiene un límite. El tiempo de la gracia de Dios tiene un límite. Y es momento de hablar, predicar, orar, ayunar, sufrir, llorar, lo que haga falta. Porque tenemos muchísima gente a nuestro alrededor que no cree en Dios. Que vive ajeno a Dios, que vive olvidándose de Dios. Y tenemos que ponernos en esto. ¿Estamos orando? ¿Estamos ayunando? ¿Estamos hablando? ¿Estamos proclamando? ¿Estamos haciendo la labor que tenemos que hacer? Como iglesia. Somos la iglesia del Señor. El Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Cómo verán si vosotros no le alumbráis? Si nosotros no llevamos el Evangelio, ¿cómo verán? ¿Cómo verán que lo que están haciendo está mal? ¿Cómo verán que se están poniendo en el punto de mira de Dios? ¿Cómo lo verán? Tenemos que insistir en orar. Insistir en hablar y apoyar muchísimo en oración a aquellas personas que hablan. A lo mejor no podemos estar el jueves por la tarde en la Plaza de Cervantes, pero podemos estar allí en oración. Podemos suplicar al Señor que toque corazones, que cambie vidas, porque es necesario, porque es imprescindible, porque el juicio de Dios viene. Y es terrible. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que en medio de todo este sufrimiento, en todo este castigo, hay esperanza. Hay esperanza. Porque el gran día del Señor no va a ser un día de tristeza para nosotros. Es un día de gozo para los creyentes. Pero es porque Jesús lo ha hecho así. Por la obra de Jesucristo. Si Jesús no hubiera muerto por nuestros pecados, estaríamos en la situación de Judá. Si Jesús no hubiera puesto la solución definitiva, no podríamos tener ninguna esperanza. Pero he aquí que el Señor ha muerto en la cruz. El Señor ha resucitado. El Señor reina. ¿Y qué haremos sus súbditos? ¿Gozarnos con Él? Sí. ¿Llevar a cabo la misión que nos ha mandado? También. En eso tenemos que ponernos. Entonces vamos a orar al Señor y pedirle que el Señor aplique esto en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos hablas, Señor, y gracias por cómo tú no nos dejas indiferentes y nos hablas de la maldad y la gravedad del pecado. Queremos, Señor, en primer lugar, apartar el pecado de nuestras vidas. Honrarte, Señor, con nuestras vidas entregadas a ti y, Señor, caminar por el camino de santidad. Queremos, Señor, que tú nos sigas santificando y cuidando, Señor. No queremos apartarnos de ti ni provocarte, Señor, a que te enfades con nosotros porque no obedecemos como deberíamos. Señor, también vemos un mundo caído a nuestro alrededor y queremos, Señor, sufrir por él, pero no sufrir en el sentido de mártires, sino sufrir en el sentido de identificarnos con lo que está ocurriendo y clamar a ti, Señor, porque tú quieres que clamemos a ti por los demás.
porque tú quieres que clamemos a ti por los pecadores, porque tú quieres que clamemos a ti por los que tienen que arrepentirse, Señor, y te rogamos, Señor, que tú actúes. Te suplicamos, Señor, que tú cambies estas vidas perdidas, que toques esos corazones que aún no te conocen. Señor, queremos, Señor, que tú cambies la actitud que hay en nuestro país, una actitud de maldad, de injusticia, de que no querer saber nada de ti. Señor, queremos pues que tú, Señor, reines de verdad, que tu gloria se vea por todo el mundo, que tú seas reconocido, exaltado y adorado en toda la tierra. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes, nos prepares en casa también, prepares nuestros corazones para seguir sirviéndote como tú quieres, Señor. Y lo rogamos, lo suplicamos con la esperanza de que lo hacemos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén.